Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este podcast donde traemos conversaciones con agentes de transformación, con personas que están haciendo algo en el mundo, no solamente para su propia transformación personal, sino para también contribuir a construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Esa frase que saben que me gusta tanto de Charles Eisenstein. Y hoy con un invitado muy especial entre otras porque la manera en que nos conocimos ha sido así como por un como una señal del destino, llamémosla así. Eh, Inicialmente conocí yo a algunas personas que conocían a Edu y luego tuvimos la oportunidad de conocernos directamente. Luego Edu además entró a ser parte del programa de liderazgo generativo del que pues yo he sido parte también por muchos años y hemos tenido pues creo, o yo he sentido también mucha resonancia. Edu además es brasileño, eh, una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando en estos temas que tienen que ver con la transformación del mundo. Pues vive en Brasil, tiene una oferta de trabajo de coaching, de trabajo de transformación, y es fundadora además de una red que se llama la Red Ubuntu. Y nosotros tuvimos aquí invitada a una persona que trabaja en la red Ubuntu aquí en Colombia, Jessica Ramírez, hace ya varios episodios, no me acuerdo en qué episodio exactamente, ahorita de pronto les podemos dar el número del episodio para que vayan y busquen también esa conversación. Eh, y Edu arrancó con esta red después de tener una experiencia corporativa en el Brasil con distintas compañías y terminó como, creo que vicepresidente de marketing, si no estoy mal, para Latinoamérica, Edu, con Johnson Johnson. Director de marketing. Director. Pero más allá de eso, digamos que yo lo que siempre he percibido como Edu es una persona que ha tenido una capacidad grande de darle forma a esa iniciativa de la red Ubuntu y a ese proyecto de la red Ubuntu, llevándolo más allá de las fronteras de Brasil y adicionalmente de ser capaz de plasmar de una manera muy sencilla principios fundamentales para vivir de una manera que sea generativa, incluso regenerativa y que sea sobre todo también sustentable hacia el futuro. Entonces, pues nada, mi admiración por ti, Edu, por la labor que has hecho. Gracias por venir a este episodio, a esta conversación con nosotros. Y te invitaría a que, por favor, bueno, estamos también con Caro Gómez, con Carolina, que ya las personas que han escuchado el ADN Transformador saben quién es ella, cofundadora del ADN Transformador y también pues una persona esencial en todo lo que estamos haciendo nosotros. Y Edu, cuenta un poquito más de ti, desde tus palabras, desde tu propia visión de lo que ha sido tu experiencia y lo que te ha traído acá. Excelente. No, primeramente, muchas gracias por la invitación. Un gusto tener esta conversación con los dos, Andrés y Caro. Ya estoy íntimo, voy a llamar de Caro también. Carolina. Y entonces, creo que un poco de mí, ¿no? Como tú has comentado, yo trabajé como 13 años en multinacionales en marketing y una carrera muy bien, estaba creciendo rápido y todo, pero ingresé en una crisis de propósito cuando estaba como director de marketing de LATAM de Johnson Johnson. Y porque no me sentía
con propósito, ¿no? No había mucho sentido en lo que estaba haciendo y ahí empecé una búsqueda por trabajos de autoconocimiento para contestar la pregunta qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Y cuál es mi propósito y cómo puedo hacer algo que me llena, ¿no? Que me realice y todo. Y ahí empecé esta jornada de autoconocimiento y 2 años después acabé saliendo de Johnson Johnson y en esta jornada acabé viendo una película que una terapeuta me comentó, llamado In My Country, en inglés, que trata de tribunal de reconciliación entre torturados y torturadores después del apartheid en África del Sur, y hay un señor ahí que habla de la palabra Ubuntu. Y ahí cuando vi esta palabra y escuché por la primera vez fue como un llamado, así, ¿sabes? Y yo digo, mira, el mundo necesita de esto y necesito ir para esta dirección, ¿no? Y ahí fundé un año después la red Ubuntu en 2009, acá en Brasil, y empecé a trabajar con líderes y organizaciones, siempre inspirado por la filosofía Ubuntu, ¿no? Y entonces, hace como 16 años ya, y ahí costumbro decir que tengo tres funciones, ¿no? Principales, o tres expresiones de liderazgo Ubuntu en el mundo, ¿no? Entonces, número uno, mi consultoría y servicios de coaching para organizaciones. Yo tengo un rol social también como presidente de la TAM, de la Academia de Líderes Ubuntu, de la cual Jessica hace parte también, y tiene un trabajo lindo. Es una ONG, entonces es un trabajo para desarrollar programas de liderazgo con jóvenes vulnerables en distintos contextos. Y hay una tercera expresión, que es donde estoy viviendo ahora, que es una finca acá cerca de São Paulo, en Brasil, que llamo de Centro de Experiencias Ubuntu, que es una intención de vivir, traer, claro, líderes y ejecutivos acá para tener más trabajos, y también una conexión con la naturaleza, que es una dimensión muy importante. Y también vivir la interdependencia real con la naturaleza, ¿sabes? Entonces, un poco esta búsqueda, ¿no? Entonces, en resumen, en esto, soy casado con Camila, tengo 4 hijos, 10 perros, 2 gatos, 2 caballos y 7 gallinas. Entonces, esta es mi familia. Muy bien. Oye, bueno, Ubuntu, no lo dije, no lo hemos mencionado, pero para las personas que no sepan qué significa Ubuntu, Super. yo soy porque tú eres. Exacto. Yo soy porque tú eres. Esa sería la traducción, y ahorita seguramente vamos a hablar un poquito más de eso. Y me gustaría de todas formas que nos cuentes un poquito más como de qué estaba pasando en tu vida en ese momento en que ocurre como este punto de inflexión, este momento en donde dices que hay una crisis de propósito y, y pasas de ser un ejecutivo que tenía pues una carrera sólida en el mundo corporativo a alguien que decide adoptar esta filosofía de Ubuntu, pero sobre todo, además me llama la atención que tienes una claridad muy grande de que lo que tenías era una crisis de propósito. Pero cuéntanos un poquito de qué estaba pasando Sí, ahí, sí. qué tipo de preguntas estaban, digamos, rondando tu vida y qué experiencias estaban pasando para que llegaras a ese momento. Sí, creo que, como tú sabes ya, ¿no, Andrés? Nunca es un punto solo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Entonces, el incómodo va creciendo, ¿no? A medida que el tiempo va pasando, pero ahí en una semana tú dices, no, pero va a cambiar mi jefe y ahí las cosas van a mejorar, ¿sabes? Entonces, hay todo este proceso, pero ahí va pasando el tiempo y el incómodo va creciendo, y ahí
empecé muchas veces a me preguntar por qué, y ahí también mi energía, ¿no? Como sabemos también con las formaciones que ya hemos hecho, el cuerpo y las emociones dicen mucho, ¿no? Entonces, ¿sabe? Mi domingo en la noche estaba insoportable, así, ¿sabe? Porque mi cuerpo no, y lunes en la mañana Mm, era un señal muy, muy claro de que no estaba con vivo, ¿no? Yo estaba, la verdad que respirando, mm, pero no vivo, ¿sabes? sí. Y ahí, eh, y ahí el incómodo va creciendo y ahí empieza a pasar. Ocurrió un evento que fue muy simbólico para mí, que fue cuando estaba como ejecutivo y estaba en México en una reunión y ahí me invitaron al almuerzo en un jueves diciendo, mira, tú eres el nuevo director de marketing de México. Ah, y ahí agradecí diciendo, mira, excelente, pero tengo una familia, tengo que preguntar a mi, ¿no? A mi esposa, sí, porque querían que el lunes ya trabajando allá, ¿no? Mm, Y ahí yo dijo, mira, tengo que consultar mi familia y todo, pero cualquier cosa, máximo martes estaré acá en México trabajando, ¿no? Y ahí volví a Brasil, pasamos el fin de semana, hablé con mi esposa en la época y ahí decidimos ir y ahí el lunes volví para la compañía, para la organización y comuniqué, yo estoy con un ticket aéreo para México en la noche porque me voy, ¿no? Y ahí el jefe del jefe del jefe dijo, mira, no, no eres más tú. Ah, mm, y, y ahí puedes volver a tu función y siga la vida y todo. Y este evento, y la verdad es que meses después yo fui promovido a un cargo mejor, no es este el punto, pero fue la clara sensación que mi vida no estaba en mis manos, ¿sabes? mm, Personas estaban decidiendo por mi vida, sí, jueves, lunes, no, sí, va, ¿sabe? Y ahí está ausencia de autonomía, ¿sabe? De mi vida está en la dirección que yo quería, fue muy simbólico y ahí esto fue un acelerador para el proceso de autoconocimiento, ¿sabe? Porque ahí ya decía, mira, no quiero esto más, pero no sabía qué quería, ¿sabe? No, sí, sí. ¿sabe? Voy a decir no para esto, pero ¿para qué? Y ahí empecé todo un proceso de autoconocimiento justamente para esto, pero es un proceso, no es un evento así, y hay señales de la vida, como tú has comentado cuando nos conocemos, ¿sabes? Y ahí cuando empiezas a mirar estas señales y estos señales y empiezas a conectar con esto y con tu cuerpo, con tus emociones, con la vulnerabilidad, porque la verdad es que es una incertidumbre gigante, un riesgo. Yo fui no educado para tener seguridad, para tener control, para tener no previsibilidad. Y la verdad es que el camino en dirección a tu propósito es al contrario, ¿no? Es no tener control, es no tener previsibilidad ninguna. Mm, Pero es mágico, ¿no? Es lindo, pero es un reto y es un proceso lindo de desarrollo. Entonces, un poco esto. Puedo me quedar acá 2 horas hablando de esto, entonces voy a parar por acá. gracias. Claro, ¿algo o sigo yo? No, escuchándote pues, claro, empieza tu proceso personal, te das cuenta de esa falta de propósito y, y eso trae una cantidad de miedos alrededor, porque es soltar toda esa certidumbre a ir a la incertidumbre. Ujú. ¿Cómo es ese proceso de transición? O sea, dices, fue un proceso decidir y encontrar que no estoy ahí, pero también me imagino que es un proceso el decir, ¿y ahora cómo encuentro este propósito? O sea, escucho el video, uy, sí, aquí hay algo, todas esas señales que empiezan a aparecer, que las has traído, Ujú. pero ¿cómo es esa toma de decisión y ese proceso a encaminarte a vivir en propósito? Porque lo que te escucho es que hoy por hoy tu vida sigue con esa incertidumbre, pero vivida desde el propósito y es un cambio muy distinto
y además escucho que también esto tiene que ir no solo a vivir en mi propósito, sino al impacto que esto tiene. Claro. Y también desde la misma frase de Ubuntu, el que tiene no solo en mí, sino en los demás y en el sistema, en lo que somos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sabe, Caro, que después, incluso, y ahí hace como 15 años ya, que estoy trabajando con una metodología para ayudar la reflexión de propósito, porque yo pasé por esto, ¿no? Y creo que una cosa que ayuda mucho es empezar a agarrar una pregunta muy gigante, que es, ¿cuál es mi propósito? Que es una gran pregunta y que creo que tú pasas la vida contestando esta pregunta, ¿no? No hay una respuesta final, pero hay, claro, indicativos muy fuertes. Y ahí haga esta pregunta y quiebra en preguntas más pequeñas para empezar a contestar estas preguntas y a moverse. Entonces, esto fue muy clave para mi transición, ¿sabe? Entonces, por ejemplo, en la metodología de la Academia de Líderes Ubuntu, que es el estadio, ¿no? Tenemos 5 estadios de liderazgo. Hay un estadio que es dedicado a reflexión de propósito y vulnerabilidad y todo. La fórmula de propósitos es igual a tus talentos. Entonces, por ejemplo, la pregunta, ¿cuáles son mis talentos? Pero no es la pregunta que estamos acostumbrados muchas veces en el mundo corporativo. Es profundamente, ¿sabes? Y que tiene que ver con tu historia de vida, que tiene que ver con, ¿sabe? Padrones familiares incluso. Y entonces es algunos ejercicios que te ayudan mucho a profundizar y a incorporar y reconocer y tomar conciencia de tus talentos. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es lo que te energiza, lo que te da vida, ¿no? Lo que te mueve. Y que también son cosas muchas veces muy subjetivas, porque, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, yo me encanto con los caballos, ¿no? Yo, desde muy pequeño, y yo nací en una familia que no había nadie con caballos o conectado con este tema. Y ahí tú dices, entonces estás en crisis de propósito. La lógica cultural que estamos es, si tú estás en crisis de propósito y te encantan los caballos, entonces va a trabajar con caballos. Pero la reflexión de lo que te energiza es, ¿qué está por detrás de la experiencia que yo vivo con los caballos, ¿no? Y qué siento cuando estoy con los caballos. Y es esto que me interesa. Los caballos son un medio, pero lo cual yo me conecto con estos valores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, libertad, conexión profunda con casi una conexión espiritual, ¿sabe? Un trabajo colaborativo impresionante porque tienes que conectar y trabajar junto con el caballo. Entonces, hay muchos valores que me encantan y que los caballos son un medio por lo cual. Entonces, es una reflexión profunda de esto, de estos valores profundos que, si tú mires en tu vida, por ejemplo, encuentra esto en distintas formas, ¿sabe? Por esto que el autoconocimiento es una competencia tan clave, ¿no? Entonces, y ahí, después de reflexionar al respecto de talentos, valores, juntar todo esto para crear un mantra, para crear una imagen, para crear algo que no es tan importante la frase o algo así, pero solo para que para recordarte en los momentos más difíciles, ¿sabe? Porque tú vas a pasar por momentos muy difíciles. Entonces, esto es seguro. Y ahí, algo mas ¿para qué estoy haciendo esto mismo? Y ahí ¿no? Te da ganas para seguir, ¿no? Y ahí hay una otra parte final de la transición, que es empezar a crear lo que llamamos en la metodología de un roadmap, ¿no? Que es cómo agarro un propósito tan subjetivo y tan grande y empiezo a mirar avenidas, ¿no? ¿Sabe? De camino, porque la única forma que tú tienes para encontrar este propósito es viviendo, es caminando, ¿sabes? No hay otra forma. Pero no es tan útil caminar si tú, número uno, estás ciego y no está presente, no está conectado. Entonces, algo que trabajamos mucho en el
liderazgo generativo también es como estás, ¿no? Consciente, awareness creates choice, conciencia genera, ¿no? Formas de elegir. Y dos, no importa también caminar para cualquier dirección, ¿cuál es la dirección que tú vas? Y estas preguntas más pequeñas, que es talentos, valores, te ayudan como pilares, como criterios para empezar a caminar y a sentir y a percibir, y ahí tú vas caminando, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho en la transición. Ahora, miedo es parte, ¿no? Como Nelson Mandela decía, ¿no? Coraje es actuar, ¿no? Es caminar a pesar del miedo, ¿no? Del miedo. Entonces, no es ausencia de miedo. Entonces, el miedo hace parte y ahí empiezas a ganar autoconfianza incluso, ¿no? Porque el proceso también de conectar con tu propósito te da más fuerza, ¿no? ¿Sabe? Porque es un poco esto. Claro, no sé si me explico, pero... Oye, hablando de ese modelo que tienes en el modelo de liderazgo Ubuntu, que tiene cinco como estadios de evolución, 5 momentos de evolución que pasan por el despertar, descubrir, Exacto. sembrar, crecer y cosechar. ¿Cómo puede alguien digamos que nos está escuchando, que es un agente, nosotros lo llamamos agente de transformación, reconocer en cuál de esos estadios, etapas se encuentra y qué necesita para dar el siguiente paso o para pasar al siguiente nivel? Porque tú acabas de responder un poquito desde tu experiencia, como con algunas preguntas, pero ¿cómo verías eso digamos, para las personas que nos están escuchando? Perfecto, Andrés. Entonces, algunos comentarios primero, ¿no? Respecto del ciclo de liderazgo, ¿no? La verdad es que la imagen que tenemos de ese ciclo lateral, la imagen es una espiral, ¿no? Entonces, tú pasas toda la vida volviendo siempre al mismo punto. Entonces, seguro que tú has pasado por todos esos estadios muchas veces ya, pero la idea es seguir evolucionando. Entonces, un poco esta es la idea, ¿no? Dos, la verdad es que separamos muchas veces estos estadios simplemente para facilitar un poco el proceso de comprender lo que está pasando, pero en un día tú puedes pasar por los 5 estadios, como si tú miras un zoom out, tú puedes ver que tú estás más en un estadio, en una dimensión de tu vida, por ejemplo, tu relación con tu pareja está en un estadio, pero tu carrera está en otro estadio. Entonces tú puedes también mirar que dependiendo del tema, dependiendo de la dimensión de tu vida, tú puedes estar en estadios distintos. Entonces es importante también decir. Pero claro, si tú puedes hacer un zoom out, tú puedes mirar que tú puedes estar de una manera más total en un estadio. Sí, hay como mirar de esta forma también. Entonces hay distintas miradas de cómo utilizar estos estadios. Ahora, contestando tu pregunta muy concretamente, nosotros tenemos un proceso de mentoría que empezamos el año pasado, acompañando personas de LATAM en cada uno de los estadios, ¿no? Entonces, el despertar, el descubrir, el sembrar. Y hay un checklist que producimos con preguntas, principalmente de los retos, ¿no? De los incómodos, porque cada estadio tiene incómodos muy, muy específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el descubrir tiene que ver con propósito, entonces, este dolor de no tener sentido en las cosas, el tema de vulnerabilidad, entonces, ¿cómo hago para, no sé si puedo, ¿sabe? Esta ausencia de confianza también. El sembrar, por ejemplo, tiene mucho que ver con trabajar en equipo. Entonces, una vez que ir para la acción, ¿no? Porque la reflexión de propósito es muy subjetiva, muy abstracta. Algunas personas se quedan ahí y no van para acción. Entonces, y ahí, por ejemplo, metodologías de liderazgo generativo que utilizamos en este estadio muy importante para
para ayudar a las personas a comprender qué puedes te ayudar a ir para la acción junto con otras personas, porque tú vas a necesitar trabajar con otras personas también. El crecer, por ejemplo, que hay dolores específicos del crecimiento, ¿no? Entonces la persona trabaja mucho y camina mucho para crecer, y ahí cuando empiezas a crecer tiene todos los dolores, pero ¿para qué mismo estoy creciendo desde, no sé si quería todo esto, no? Y ahí overwhelm, ¿no? La cuestión de la capacidad, si tengo capacidad no física para entregar. Y entonces hay muchos temas en cada uno de los estadios, y por esto que producimos este checklist, y ahí las personas pueden contestar para mirar un poco cuáles son sus principales dolores en este momento. Pero es muy importante decir que tú vas a tener distintos dolores en distintos momentos. Esto es parte de la vida y de la naturaleza. Y la otra cosa es que la crisis de propósito, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, tú vas a tener en distintos momentos de tu vida, pero con distintas miradas, con distintos niveles de conciencia, con distintos niveles de complejidad también, ¿no? Entonces, es muy lindo, por ejemplo, cuando estaba comentando con ustedes que yo tuve una crisis de propósito cuando estaba como ejecutivo de Johnson & Johnson. Creo que 14 años después estaba con otra crisis de propósito. Claro que de otra forma, ¿sabe? No es que, pero me cuestioné, ¿es esto mismo? Sí, ¿sabes? Entonces, cuando hizo Newfield Network y con coaching ontológico en Chile, y un año después fui a Sudáfrica, estaba en una super crisis, estoy en 2018, 2018 fui a Sudáfrica en una conferencia mundial Ubuntu que hicimos en Robben Island, donde Nelson Mandela se quedó 19 años en la cárcel. Y me acuerdo perfectamente de estar en una piedra mirando Cape Town y me preguntando, pero es esto mismo, ¿sabe? ¿Para qué estoy haciendo todo esto, sabe? Y hay una reflexión profunda de que Ubuntu estaba ahí y hacía mucho sentido, seguía haciendo mucho sentido. Entonces, es un poco esto a respecto del ciclo de liderazgo. Hay metodologías, hay ejercicios, hay contenidos y hay prácticas, una cosa que también aprendemos mucho, para incorporar y seguir evolucionando, porque esto es un poco lo que creo que estamos acá para esto, ¿no? Para seguir evolucionando como seres humanos y como humanidad y como planeta. Oye, una de las cosas que a mí que ha sido como un aprendizaje grande en la vida, porque nunca me lo enseñaron ni en el colegio ni en la universidad, fue esto de la interdependencia, la filosofía de la interdependencia, que es el corazón de la filosofía Ubuntu. Uh-huh. Me gustaría un poco que nos cuentes un poco más de qué es lo que tú descubriste ahí, por qué la interdependencia, digamos, se convirtió en algo tan importante para ti, para tu vida. Y además, me gustaría también como que lo conectaras con cómo es que esto lo ves quizás relevante en el mundo corporativo del que tú venías. Porque creo que uno de los temas grandes es este tema como del dilema, llamémoslo así, entre el tema de la competencia, la medición de los resultados y tener que estar yendo siempre por resultados, y este tema como de la interdependencia y todos estos temas un poco más, llamémoslo así, del desarrollo interior, que pareciera ser que hay veces los vemos como desconectados. Entonces me gustaría, sí, me gustaría como invitarte a que comentes un poquito sobre esto. Y no quiero dejar de decir de todas formas algo que está ahí por detrás, que puede ser que venga después en la conversación, pero es la capacidad adicionalmente de ser una oferta para el mundo corporativo desde ahí.
desde ese lugar de hablar de hablar de la interdependencia y de hablar de lo que significa realmente cómo incorporar estos principios en el mundo corporativo. Pero bueno, creo que son varias preguntas en una sola. No, excelente. Entonces, vamos lá. Ubuntu es una filosofía. Para mí, la mejor definición de Ubuntu es una forma de vivir, ¿no? Una forma de estar y vivir en el mundo. Y Ubuntu es la unión de dos palabras, ¿no? Ubu, que es tornarse, y en tu persona. Entonces, yo me convierto en una persona por la relación con otras personas. Yo solo existo porque alguien cuidó de mí. Tú solo existes porque alguien cuidó de ti. Nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Entonces, la pregunta, la famosa frase, pienso, luego existo, en la mirada Ubuntu es, yo me relaciono, luego existo. Y esto es lindo, ¿no? Porque la verdad es que nosotros aprendemos sobre nosotros. Entonces, yo aprendo sobre mí porque me relaciono con otras personas. Entonces, yo estoy aprendiendo acá en esta conversación, ¿sabe? Y entonces, todas las interacciones que tenemos esta oportunidad de aprender. Entonces, esto es la esencia de la palabra Ubuntu. Y ahí, más allá, es mirar que somos interdependientes. Entonces, la esencia de la palabra es interdependencia. Y la verdad es que nuestro modelo educativo no está para esto, ¿no? No enseña, no trabaja mucho trabaja mucho más la fragmentación, la separación, ¿no? Y esto creo viene mucho de la revolución industrial y de la mirada que sigue siendo mucho industrial, que es separamos las cosas para producir, para tener más eficiencia, ¿no? Y todo esto. Y hay muchos beneficios de esto, no estoy diciendo que no hay, pero ahí nos olvidamos que estamos todos interconectados. Entonces, hoy en un mundo donde hay mucho discurso de nosotros contra ellos, entonces hay mucho esto, ¿no? Mira Estados Unidos en este momento, yo nunca imaginé que Estados Unidos llegaría en este punto como está. Pero en nuestros países, en Latam, y en Europa, y Asia, entonces en todas las partes, ¿no? Hay una polarización, y ahí religiosa, política, racial, y así va. Hay tantos y tantos ejemplos de esta mirada nosotros contra ellos, y yo soy más fuerte y tengo que dominarte y acabar, ¿no? Y acabar con mi enemigo. Y si tú miras el camino de Nelson Mandela, que es un líder super Ubuntu, fue un líder super Ubuntu y muy inspirador para nosotros, cuando él no fue para este juego de nosotros contra ellos, él cambió significativamente la forma y empezó a construir puentes. Y empezó, cuando asumió el poder en Sudáfrica, invitó personas que eran sus enemigos para trabajar junto con él. Y esto es una mirada y no estoy diciendo que esto es fácil, no, de manera alguna. Yo escribí un artículo hace como 5 o 6 años, diciendo cómo yo no sé nada de Ubuntu todavía, ¿sabe? Y estoy trabajando con Ubuntu hace 20 años. Porque es una forma muy profunda de empezar a mirar la interdependencia en esta forma de que estamos todos interconectados. Y ahí yo puedo llevar esto hasta un punto de espiritualidad, ¿sabe, Andrés? Que es esta idea de que, y ahí cada uno cree en su forma, ¿no? En Dios, en distintos dioses, fuera, dentro. Pero el punto es que yo creo verdaderamente que estamos todos conectados y que esta fragmentación, esta separación es, es, uh, es una ilusión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la naturaleza y con la crisis climática, entonces yo estoy separado de la naturaleza, no,
tú eres parte de la naturaleza, ¿no? Y entonces las enfermedades, el cáncer, son muchos señales que tenemos de que este camino de separación y de crecer a cualquier costo. Entonces, ahí cuando tú traes esta reflexión del mundo corporativo, es muy lindo porque, por ejemplo, una cosa que, ¿cuáles son los resultados que tú verdaderamente quieres? ¿No? En búsqueda de qué que estás, ¿sabe? Porque sí, el lucro, la plata, ¿no? Sí, financieramente nosotros queremos crecer. Ahora, esto no puede ser a cualquier costo. Y hoy está siendo a cualquier costo. Al costo de la salud de las personas que trabajan contigo. El costo de un medio ambiente que está sufriendo muchísimo. ¿No? Con o desigualdades sociales y así por delante. Entonces, es traer un poco esta conciencia, esta mirada que es, sí, vamos en busca de los resultados. Pero una frase que me gusta mucho es, son resultados interdependentes que importan, ¿sabes? Porque están interdependentes y hay polaridades en los resultados. Y nosotros tenemos y necesitamos bailar entre estos resultados, ¿no? Es como nuestras vidas. Muchas veces, por ejemplo, mis relaciones en mi casa no están muy bien. Yo no puedo agarrar todo mi foco, poner en mi trabajo y me olvidar de las relaciones en mi casa. Tengo que dar más atención ahí y ahí, por tanto, voy a dar un poco menos de atención a ciertos asuntos, a otros temas en mi vida. Y así vamos bailando para manejando distintos temas que son muy importantes, que nos importan mucho. Tu salud física, emocional, ¿no? Es muy lindo mirar algunos deportistas, ¿no? Muy famosos, muchas veces parando un año de sus vidas para invertir en su salud mental, emocional, porque son excelentes, ganaron muchos campeonatos mundiales y todo, pero hay un momento que hay que parar. Y así es la vida, y así es donde vivimos, ¿sabe? Pero si tú miras el mundo corporativo, no hay cómo parar. Vamos, y hay que crecer, ¿sabe? Y esto es un juego que no está resultando muy bien. Esta es la verdad, ¿no? Uh, y la verdad es que tenemos capacidad tecnológica para cambiar estas cosas, tenemos capacidad de conciencia para cambiar estas cosas. Necesitamos hacer, pero es muy difícil porque pasa por mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de desarrollo personal, relacional, de complejidad, ¿no? De una mirada más grande y espiritualmente, ¿no? En distintas dimensiones, ¿sabes? Pero así como ustedes, estoy dedicado a ofertar esta mirada, ¿sabe? Y a invitar y no solo ofertar esta mirada, como a vivirla, ¿no? Y entonces hoy estoy, hace como 16, 17 años, buscando ser ejemplo para esto, ¿no? Entonces estoy practicando eso, ¿sabe? Cuando ahora, por ejemplo, acabo de cambiar de casa, salgo de São Paulo, que es una capital gigante, para vivir en una finca, ¿no? Y, y ahí estoy, y ahí me trae todos los miedos, porque como ¿no? ¿Cómo va a salir del centro de negocios? Tú trabajas con los ejecutivos y la plata y los costos de vivir en una finca, porque hay dos grandes, no sé si existe esto en español, esta expresión, pero en portugués existe una expresión que es, hay dos alegrías, dos felicidades cuando compras la finca y cuando vendes la finca, ¿no? No sé si existe. Entonces, ¿sabes? Estos pensamientos, estas creencias que están en nuestra cultura y cómo, ¿sabes? Entonces, si, tú puedes hacer un zoom out y mirar el mundo corporativo, la economía mundial, dónde está fundada.
ahora también pues a mi vida, cómo yo manejo mi relación con dinero, con plata, ¿sabe? ¿Cuál es mi relación con la naturaleza? Y es esto que estoy experimentando, la verdad, es esto, ¿sabe? Y esto es vivir la interdependencia, es un poco esto. Y ahí, Edu, con todo esto que nos estás contando de la interdependencia, del vivir en propósito, de los momentos del liderazgo, de lo que estás haciendo con Ubuntu, cuál dirías tú que soy como ese impacto que tú quieres tener y lo quiero llevar como a dos niveles, impacto en tu vida e impacto afuera en el sistema y en los otros? ¿Qué te gustaría ver ahí afuera con todo esto? Pues, ¿por qué vale la pena realmente vivir esos dolores, vivir esos miedos? Que al final uno dice, bueno, valió la pena hacerlo a pesar de las dificultades, pero también tiene una cantidad De de alegría. beneficios y de Sí, alegrías, sí. lo que tú dices. ¿Qué es lo que tú quisieras ver allá afuera? Bueno, muy linda esta pregunta y es esto lo que estoy, también un otro cambio que yo hizo muy fuerte este último año. Yo estoy como presidente de la ONG hace 5 años ya, pero hace un año, siempre voluntariamente, ¿no? Y venimos creciendo. Pero hace un año más o menos, después que me gradué de liderazgo generativo, decidí verdaderamente profesionalizar la ONG y ahí agarré muchas de las metodologías que trabajo hace 8 años. Yo hice una donación de todas estas metodologías para la ONG y estamos ofertando esto para escuelas, para universidades, para ONGs en distintas partes del mundo y de la TAM, invitando a las personas a empezarem invitando a las personas a una jornada de desarrollo, sabe, de mirarse. Y lo que me encanta, Caro, es que Ubuntu tiene una magia, sabe, es muy fuerte, tiene es difícil explicar, sabe, en palabras, pero es impresionante cuánto toca a las personas, sabe. Entonces, como yo trabajé en marketing tantos años en mi vida, yo reconozco que Ubuntu es una marca muy fuerte y muy fuerte. Y esto tiene la potencialidad y tiene ya, porque ya impactamos como 120,000 personas en el mundo, pero queremos millones, queremos impactar mucho más y de una manera más sostenible, ¿sabe? Y Ubuntu tiene esta capacidad de invitar, ¿sabe? Venga, porque creo que ustedes saben de esto, es muy difícil en lenguaje invitar a las personas, incluso para decir, mira, tú vas a sentir muchos dolores, y ahí tú vas a las redes sociales y ahí hay este mundo, ¿no? Bonito, no todo fácil, todo increíble, lujo, y ¿para qué que tú quieres que yo va a mirar mis dolores? Y prefiero me quedar ciego. Es el gran reto, ¿sabes? Como la película Matrix, ¿no? Entonces, pero cuando ingresamos todo este desarrollo de competencias socioemocionales, de autoconocimiento, autoconfianza, resiliencia, trabajo colaborativo, innovación, y invitamos a las personas a caminar en sus vidas, ¿no? ¿No? Una cosa que Bob Dunham de liderazgo generativo habla mucho siempre esto es a respecto de tu vida, no es otra cosa, es tu vida. Entonces, invitar a las personas a mirar en ya percibir los muchos beneficios que hay, porque hay muchos beneficios, hay muchos dolores también, pero y los dolores muchas veces también traen beneficios. Entonces, depende un poco de la mirada, pero no es romántico el proceso, no es solo tranquilo, pero es muy lindo, es muy potente, es muy fuerte. Y entonces es esto que estoy dedicado, Caro, es a través de la Academia de Líderes Ubuntu, elegí esta
esta avenida estratégica, sin fins lucrativos. Entonces, justamente para ofertar esto de una manera accesible para lo máximo de las personas posibles. Sí, claro, las personas que pueden pagar, nuestro pedido es que paguen, porque pueden financiar personas que no tienen ninguna capacidad de pagar nada. Y así vamos creando un modelo más sostenible para todos e interdependiente, y que las personas empiecen a desarrollar, porque creo mucho que la educación es la arma más poderosa que tenemos y de transformación, y es así que estoy, ¿sabe? Y entonces esto, creo que ahora tenemos un reto mercadológico importante, ¿no? De traer como experiencias mejores de educación, tecnológicamente, presencialmente también, hacer alianzas entre distintas organizaciones. Creo mucho en esto, Caro. Creo que hay muchas iniciativas en el mundo muy buenas, pero creo que somos muy separados, muy fragmentados muchas veces. Entonces necesitamos trabajar más en red, nos ayudando. Sabe, como hay un comentario que es, el crimen es organizado, ¿no? El crimen es organizado, podemos nosotros nos organizar, sabe, un poco más. Entonces, esta es Oye, la broma. Edu, con eso que acabas de decir, me das pie para una de las principales preguntas que yo tengo para ti desde mi propia curiosidad personal. Y es, ¿cómo has logrado organizar la red Ubuntu? O sea, que nosotros pues con el ADN transformador y incluso desde antes, o sea, yo dejé de ser empleado en el año 2006. Uh-huh. Y nosotros hemos estado en un viaje de emprender, y emprender además con propósito, emprender con esta idea de que queremos realmente contribuir, queremos servir y demás. Y de hecho de ahí nació el ADN transformador, que es parte del esfuerzo que hacemos también desde nuestra propia empresa, que se llama Nuevo Habitante. Solamente el nombre ya digamos, ya habla del propósito, es como ser este nuevo habitante del planeta. Y uno de los grandes desafíos es cómo hacer para que esto se convierta en algo que está organizado, que es un sistema, que como tú dices, que tiene como esta estructura que también es mercadeable, tú dijiste como el reto mercadológico. ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo has hecho tú? ¿Cuál es como, digamos, lo que tú ves que ha funcionado y que le podría funcionar a alguien más que está escuchando esto para decir, ¿cómo hago para tener no solamente una oferta donde quizás soy un freelance, una persona que ofrece servicios uno a uno, sino quizás para decir, ¿cómo hago para construir un sistema? Excelente pregunta, y yo tengo esta pregunta también, André. Creo que estaba hablando un poco de esto, ¿no? Para mí la respuesta directa de esto es la interdependencia y trabajarnos juntos, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante, yo no creé la Academia de Líderes Ubuntu, ¿ok? La Academia de Líderes Ubuntu es una ONG creada en Portugal, fundada por un señor llamado Rui Marques con otras personas allá. Y él empezó esta ONG en 2010 en Portugal y creó un programa de 5 días inmersivos de despertar. Entonces, lo que llamamos de lo estadio hoy despertar es esta metodología que él creó, ¿no? Que ellos crearon. Yo conocí esta metodología en 2014 cuando recibí una invitación de ellos diciendo, mira, somos Ubuntu también. Y yo vi que, porque yo fundé una red Ubuntu, como tú has dicho, en 2009 acá en Brasil. Llamaba Red Ubuntu, focada en trabajar con empresas. Y ellos miraron, hicieron una exploración en la internet en la época y descubrieron varias organizaciones llamadas Ubuntu. E invitaron
todas para Portugal, para fundarmos la Red Mundial Ubuntu. Entonces, yo sí soy el fundador de la Red Mundial Ubuntu. ¿Okay? Desde 2014, cuando fundamos en Portugal. Y ahí venimos trabajando en alianzas, en parcerías, yo junto con ellos junto con... Y cada uno, no, y fue muy chistoso porque cuando estaba en 2014, muchas organizaciones eran ONGs. Yo no era una ONG en esta época. La organización que yo fundé acá en Brasil era una consultoría para trabajar con empresas. Y todas las personas diciendo, no, porque trabajamos con personas vulnerables, ¿no? Y yo digo, yo también trabajo con personas vulnerables, que son los ejecutivos, ¿no? Porque no vulnerables financieramente, pero vulnerables emocionalmente muchas veces, y, ¿no? Y de relaciones y todo. Y ahí yo fui invitado años después para integrar y presidir la TAM por la ONG. Y hace un año ahora convertí, y ahí en esta caminada yo acabé con la red Ubuntu que yo creé en Brasil. La organización Red Ubuntu, como la conocemos, como yo la fundé en 2009, no existe más acá en Brasil. ¿Por qué? Porque me junté, porque esta fue la decisión de donar todas las metodologías y ofrecer esto de una manera sin fines lucrativos y trabajarnos juntos. Y es un reto trabajar juntos, porque pasa por cuestiones de ego, como tú sabes, ¿sabes? Como cuestiones de trabajar en equipo, de compartir las decisiones. Entonces hay muchos retos en este proceso. Y ahora yo me siento parte de un sistema. Pero muy importante que yo no solo creé este sistema, algunas cosas yo creé, otras cosas no creé, y, ¿no? Y, y sigo en este proceso, ¿sabe, Andrés? Y hay otra cosa, es que entonces algunos aprendizajes en ese proceso es, número uno, y por eso que me encanta tanto Ubuntu, ¿no? Ubuntu es más allá de un proyecto mío, no es, Ubuntu es del mundo, ¿sabe? No es, la Academia de Líderes do Ubuntu não é de nadie. Claro que institucionalmente necessitamos cuidar dela, pero es del mundo. La otra cosa es ego. La tercera cosa es lleva tiempo, ¿no? Hay una frase que me encanta que es crecer en la velocidad de la confianza. Y, y me encanta esta frase, ¿sabe? Entonces, esto que está pasando, así, claro que cuando vivimos el mundo corporativo hay que tener este crecimiento en este año no, y superar las metas, pero el modo orgánico de las cosas no necesariamente pasa por esto, ¿no? Entonces es un súper aprendizaje también en este punto, pero eso. Ahora, y ahí el sistema es cada uno aportando con sus grandes conocimientos, ¿no? Y ahí por esto que solo un paralelo con las hormigas o con las abejas. Yo estaba escuchando una señora hablando de biomimética, no sé si pasa esta palabra en español, pero sabe cómo la naturaleza funciona y aprendernos a partir de ahí, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Necesitas de un gran autoconocimiento para ver cuál es tu rol en el sistema, pero estás a servicio del sistema, no a servicio, ¿sabe? Este es una super insight para mí, que es, estás a servicio del sistema, pero necesitas conocer muy bien tu individualidad para ver cómo tú vas a aportar, cuál es tu función en este sistema, ¿sabes? Y ahí me llevas mucho como al mundo organizacional, porque lo has hablado, sí, está el mundo social y está el apoyo. Nosotros también pues, trabajamos mucho con líderes, pero esta relación de cómo sé yo, porque me lleva a tu historia inicial, ¿no? Me dicen yo qué hago, para dónde voy, dónde me ponen, pero desde ese lugar no estoy conectado con ese estar al servicio, sino estoy como
no sé cuál es la palabra, pero soy como una figurita que me van moviendo como me convienen, pero no desde el lugar desde el que yo puedo estar más al servicio y aportar a ese sistema. Entonces, ¿cómo ves toda esta metodología y esta filosofía más enfocada en las organizaciones? Porque a veces en lo social es más fácil vender la idea, que en las organizaciones de esa importancia del desarrollo personal, esa importancia de conectar con el propósito, de saber yo cómo puedo estar al servicio, pero no puedo estar al servicio si no estoy conectada con mi propósito. Entonces, ¿cómo lo pones tú ahí en el mundo organizacional? A partir de los dolores que las organizaciones están viviendo en este momento, ¿no? Entonces, y ahí pasa por distintos dolores, ¿no? En algunos momentos, por ejemplo, los equipos no funcionan, las relaciones no están funcionando, hay muy baja coordinación en equipos. Otro dolor es un líder, ¿no? Principalmente en los procesos de coaching que trabajamos, ¿no? Un líder que necesita traer tu performance o tu capacidad para otro nivel, porque la complejidad está creciendo y como yo lidero en esta complejidad. Otro, una fusión, ¿no? Y hay distintas culturas se conectando y como yo no ingreso en el juego de nosotros contra ellos y cómo trabajamos juntos mejor, porque la verdad es que la fusión fue para que tengamos mejores resultados juntos, lo que muchas veces no pasa. Entonces, la respuesta, Caro, es siempre a partir de los dolores que ellos están viviendo ahora y trayendo esta mirada de la interdependencia, del liderazgo Ubuntu, que esto puede ayudar, ¿no? Entonces, para trabajar en equipo, nada mejor que conocer profundamente yo, el otro, nosotros y el mundo y trabajarnos la interdependencia, ¿no? Propósito, ¿no? Tú vas a hacer un diagnóstico en una organización y el equipo está sin vida, ¿sabe? No, necesito de actitud, de protagonismo, pero si tú miras, conversa con las personas, ellas están muertas, están enfermas, entonces hay que transformar el estadio emocional, ¿no? Y ahí nada mejor que muchas veces trabajamos en una inspiración, un propósito. Entonces, siempre a partir del dolor, agarro algún tema, una metodología que pueda ayudar a aquel dolor, pero siempre con esta mirada, ¿no? Que es la interdependencia. Entonces, y está resultando. Entonces, esta es mi respuesta. Muy bien. Edu, traigamos esto un poquito como a la cotidianidad también. Y yo creo que muchas de las personas que nos ven o nos escuchan son personas que, bueno, y especialmente las que ya llegaron a este punto de la conversación, son personas que tienen un deseo claro de transformar el mundo. Y una de las cosas que nos pasa es que a veces como que nos llega en ese empeño el sentirnos agotados, hay veces incluso desalineados, como desconectados del propósito y demás. Pero en particular, digamos que nos falta como esa claridad, esa energía y ese sentido en medio como de todo este ruido de lo que está pasando en el mundo, especialmente hoy en día. ¿Qué le dirías tú a esas personas, especialmente en términos como de prácticas cotidianas para mantener la claridad, la energía y la conexión con el propósito, con el sentido de lo que hacen? Hay un tema que aprendemos juntos, incluso, Andrés, que es Design of a Good Life, ¿no? Que es el design, ¿no? El design de tu vida buena, ¿no? Y entonces creo que esto es una respuesta muy importante para esto que estás trayendo, que es cuáles son el design de su vida para que cuide de las cosas que te importan,
Y ahí, por ejemplo, una cosa que me importa mucho es sentirme vivo, ¿no? Es mi vitalidad, ¿sabes? Entonces tengo prácticas corporales, por ejemplo, muy importantes, semanalmente, ¿no? Yoga, los caballos, que me nutren, ¿sabe? Que yo estoy yendo, ¿no?, con los caballos y puedo decir que estoy haciendo el desarrollo de liderazgo más importante que tengo en la semana, porque es un aprendizaje gigante, ¿sabe? Y me deja vivo. Entonces, es elegir algunas actividades muy prácticas que te dejan vivo, que trabajan corporalmente y emocionalmente, principalmente. Entonces, hay mucho ruido mental. Entonces, una sugerencia que doy mucho es, sabe, a bajar un poco el ruido mental y conectarte más con sensorial, con sensaciones. ¿Y cuáles son las actividades prácticas que tú tienes en la semana que te trae esta conexión, sabe, esta vitalidad? Uh, entonces, esto es muy clave. Claro que también ir diseñando y ir construyendo todas las dimensiones de tu vida en esta dirección, ¿no? Entonces, sus relaciones familiares, con sus amigos, tu trabajo, entonces, cómo direcciona tu trabajo más en conexión con tu propósito, porque cuando tú estás trabajando y hay una reunión, no es todas las reuniones, ¿no? Yo trabajo con mi propósito, pero no es todas las reuniones que me siento, ¿no?, súper conectado con mi propósito, no, pero algunas me acuerdo, wow, es para esto que estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sabe? Entonces, es tener estos momentos de nutrición en tu vida es clave, ¿sabe? Y con ritmo, con frecuencia, ¿no? Como aprendemos mucho en liderazgo generativo, hay que tener frecuencia y práctica para incorporar, para embodiment, ¿no? Para traer para tu cuerpo y sentir esto, porque ahí te deja más fuerte, ¿sabe? Más fuerte, no físicamente, pero, ¿sabe? Integralmente, ¿no? Y más entero, no es más fuerte, pero más entero. Entonces, es un poco esto, así, ¿sabe? Cosas muy prácticas de cuáles son las cosas que te dejan vivo, que te dan mucho placer, y las otras cosas es que tener mucha conciencia de qué te importa en la vida. Sabe que en liderazgo generativo aprendemos a reflexionar mucho al respecto de esto. Y ahí, ¿cuáles son las cosas prácticas, las promesas, los compromisos que tenemos para traer esto, ¿no? Entonces, algunas, ahí el lindo es cuando estos compromisos ya están incorporados, ¿no? Por ejemplo, la yoga, ¿no? Yo no necesito mirar mi yoga, porque yoga ya hago hace 7 años, 2 veces por semana, está en mi, ¿sabe? Se quedó automático, ¿sabe? Uh, Ahora, algunas cosas necesito prestar atención, elegir, practicar, porque no están incorporadas en mi vida, pero necesito dar atención. Por ejemplo, mi finca en este momento es esto, necesita mi atención, porque no estoy, ¿sabe? No está como parte de mi vida todavía. Un poco eso. Muy bien. Empezando un poco como a cerrar y eh, a conectar también con lo que queremos hacia el futuro. Eh, ¿Cuál está siendo ahorita como tu, llamémoslo así, tu sueño, tu proyecto de futuro? ¿En qué te estás como enfocando ahorita y quizás en qué quisieras también que las personas te acompañaran o te acompañáramos como en esta idea de para dónde vas? Mi sueño pasa mucho por Ubuntu, claro. Esta es el paraguas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, mi gran sueño en este momento es transformar la Quinta do Ipê Amarelo, que es mi finca acá, el centro de experiencias Ubuntu, en algo vivo. Entonces estoy invirtiendo mi tiempo en comer de la tierra, ¿sabe?
y ahí ojalá puedo también ofrecer esto para otras personas de una manera orgánica, ¿sabe? De una manera más sostenible y traer personas líderes para acá para experimentar un poco esta sensación, ¿sabe? De conexión. Y ahí el otro gran sueño es la Academia de Líderes Ubuntu se profesionalizar más en el mundo. Y con esto incrementarnos nuestro impacto, principalmente con los jóvenes, que es los que estamos trabajando, para que convivemos en paz, ¿no? Para que podamos convivir al menos sin violencia, sin bullying, sin, ¿sabe? Entonces, un poco este es mi sueño de vivir Ubuntu y ofrecer Ubuntu para el mundo a través de estos proyectos, ¿no? De estas iniciativas, junto con otras personas y trabajando junto. Y un poco este es mi sueño, ¿sabes? Muy bien. Después de todo lo que hemos conversado, y si por alguna razón al resto de la gente se le olvida todo lo demás que dijimos hoy, pero llegaron hasta aquí y van a escuchar este último pedazo, ¿qué es lo que tú quisieras que no se le olvidara a la gente y que se llevaran así como mensaje central de esta conversación de hoy entre nosotros? Ubuntu. Ubuntu en el sentido de la esencia de la palabra, que es la construcción de su individualidad en una comunidad. Entonces es invertir tiempo, energía en tu desarrollo como ser humano. Tú vas a ser un regalo para las personas que están a su alrededor si tú inviertes en tu desarrollo como ser humano. Esto ya está practicando la interdependencia. Y también en las relaciones, ofertar esto en las relaciones, trabajar junto con otras personas y juntarse, ¿no? Es esto. Esta es la conclusión de la historia, ¿sabe? Y entonces, ¿cómo traes Ubuntu para tu vida? Esta es mi invitación, ¿sabe? Y no hay una fórmula solo, no hay una fórmula mágica. Cada uno hay que encontrar tu jornada, ¿sabe? Tu diseño, tu proceso. Es solo una invitación, pero va, ándale. Súper, mil gracias. Caro, antes de cerrar, ¿alguna última pregunta que quieras? No, yo creo que más que preguntas, agradecimiento, Edu, porque siento que fue una conversación muy en varios sentidos, varios momentos, y siento que tuve todos los, los momentos que hablaste al comienzo, pasé por todos los momentos de liderazgo en esta conversación sí, de despertar y acabo ese espiral en un nuevo lugar ahorita con una nueva mirada, gracias a todo a lo que trajiste y a tu generosidad por traerla y bueno, y ojalá sigamos siendo parte de esta red y de ese crecimiento y ese impacto que queremos ver juntos en el mundo. Súper, Gracias. gracias a ti, Carolina y Andrés. Gracias por la invitación. Me encantó la conversación. Estar Sí. juntos. Edu, antes de hacer el cierre, ¿cuál es el lugar preferido para que las personas que han escuchado esta conversación, que tengan más curiosidad de saber de ti, de lo que tú haces, dónde preferirías que te encuentren? Nosotros vamos a poner de todas formas los links a tus redes sociales o a las que, sí, a tus redes sociales, las que tengamos, los vamos a poner cuando hagamos el post de este episodio. eh, y junto con el link a tu página web. Pero ¿cuál es el lugar preferido para que te busquen o para te contacten? Por Instagram creo que puede ser más sencillo para las personas porque muchas ya están ahí, ¿no? Entonces es más sencillo. O LinkedIn en la parte más corporativa también es otro medio, ¿no? Pero me encuentran, ¿no? Esto, puedes compartir.
Hay la página de la Academia de Líderes Ubuntu, si te interesa más a respecto de la ONG. Hay mi página que cuenta un poco de mi historia y lo que hago. Y hay mis redes sociales y también las redes sociales de la Academia. Entonces hay distintos canales. Si quieres contactarme, contacte porque vas a encontrarme. Entonces, en este mundo hoy es imposible no contactarme. Muy bien. Edu, gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Gracias sobre todo por recordarnos que la transformación empieza con este despertar la conciencia de nuestra interdependencia. Y bueno, gracias también por sumarle a esa semillita de cómo es que en nosotros, en nuestra vida, en nuestras organizaciones, en el mundo, podemos quizás lograr que florezca algo más, más humano, más justo, más pleno. Y seguimos en la conversación, seguimos apoyándonos. A las personas que llegaron hasta acá, mil gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por también ser quizás agentes de transformación en la vida de otros, en esa interdependencia que tienen con otros y que quizás si encontraron algo de valor en esta conversación para ustedes o que quieren que le pueda servir a alguien más, por favor compartan este episodio y sigamos creciendo esta red Ubuntu de personas que somos porque tú eres y yo soy porque somos. Mil gracias, un abrazo, hasta luego, chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.